Muy buenos días, amados del Eterno. La paz del Señor sea sobre sus vidas y su gracia pues siga siendo expresada de manera superlativa en las vidas de todos y cada uno en este día que el Señor nos regala. En el día de ayer, mientras hacíamos nuestra transmisión con el tema matrimonios restaurados o restauración matrimonial, más bien que fue como la intitulamos, surgieron algunas inquietudes. Una de ellas la expresó el hermano Valerio, del sector de los Frailes, República Dominicana, donde nos pedía que por favor comentásemos sobre la analogía del matrimonio que el apóstol Pablo consagra en el libro de Romanos en el capítulo 7, en los primeros 7 versículos específicamente, donde pues se va haciendo esta acotación porque existen muchas interpretaciones no ajustadas al contexto de lo que el apóstol quiere dejar allí plasmado. Lo primero es que tenemos que afinar qué es analogía. Analogía es una comparación de cosas distintas o disímiles con el fin de hacer o traer una enseñanza. Si bien se quiere, así en términos sencillos, la definición de analogía, reitero, es una comparación de cosas que pueden ser distintas u opuestas una de otras. Eso es como señalar de lo real, de lo irreal, y entonces esto versa en este contexto. Ahora, cuando el apóstol Pablo está haciendo la nota referente en el orden específico, que está hablando de que la mujer está ligada al marido mientras éste vive, pero que si éste muere, entonces la mujer queda libre para casarse con el otro. Porque si se casa viviendo el marido, entonces la mujer será considerada adúltera. Es como obviamente dice allí en el libro de Romanos capítulo 7, verso 1 en adelante, en esta analogía o comparación que el apóstol Pablo hace con el matrimonio. Ahora quiero que estemos claros con algo, porque no puedo irme a hacer una eisegesis, que es lo opuesto a la exégesis o a la interpretación correcta del texto, como lo manejamos, ¿verdad?, en nuestro ambiente teológico. Pero la nota aquí que quiero apuntarles es que el apóstol no quiere necesariamente referirse al matrimonio, porque esto tiene que ir, ¿verdad?, de la mano a todo el contexto. Recordemos que el apóstol está haciendo un enfrentamiento contra los judaizantes que quieren forzar a que la iglesia primitiva, pues, abrace todos los postulados del judaísmo instaurado por Esdras en el año 448 a.C. Este judaísmo que luego fue degenerándose y se le fueron haciendo adendums o añadiéndoles nuevas leyes que las que el Señor había establecido. Esto obviamente lo que estudiamos esto nos damos cuenta de los 600 tantos mandamientos que fueron adicionados a los que el Señor había dado en el orden del judaísmo. Pero bueno, ¿dónde quiero llegar con toda esta nota interpretativa? Esto como para poder aterrizar en el concepto y dejar una idea suficientemente clara. Es que el apóstol Pablo, al hacer la comparación de cómo la ley cautiva al ser humano, lo obliga, le forza en el orden específico a lo que es el pecado. Esto lo explico de una manera. Él dice el apóstol Pablo mismo en algunas de sus expresiones que no conocíamos nosotros el pecado a menos que fuera por la ley. Pero justamente en la incapacidad del hombre, cuando el hombre se desconecta de su Dios, pues empieza a generarse justamente hacer todo aquello lo opuesto. Siempre que se le genera una negativa, el hombre en su rebelión, pues asume esa parte que lo separa de Dios. Y por eso el apóstol Pablo tiene que señalar que la ley nos mató. Y miramos, ¿verdad?, que nos mató, pero nos mató en Cristo. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo, esto significa, ¿verdad?, como lo antecede el capítulo 6 del libro de Romanos, que los que hemos muerto con Cristo ya no estamos sujetos a la ley. Ya la ley nos enseñorea más de nosotros, ya el pecado nos enseñorea más de nosotros, porque no conocemos el pecado sino por la ley. Y la ley nos mató. Al matarnos en Cristo, recordamos que Cristo dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, como que nuestro Maestro cumplió la ley, pues murió. Al morir, resucitó en una nueva naturaleza. Así el creyente que está muerto en Cristo, pues igual está muerto a la ley y a sus obras.
Así que en Gálatas, cuando se potencia en el orden específico, capítulo 5, que le está diciendo, manifestando la obra de la carne, ¿verdad? Y el versus el fruto del Espíritu. O sea, cuando hemos muerto a la carne, hemos muerto al pecado, pues la ley, que en este caso donde está la analogía del apóstol Pablo, es que está comparando a la ley como un esposo sádico, un esposo malvado, un esposo perverso, un esposo que maltrata a su mujer, un esposo que hace toda clase de vejamen contra su mujer. Es ahí donde está el contexto, porque estoy convencido que él no me está queriendo preguntar o no quiere que afinemos con referencia a lo que es el matrimonio o nuevos matrimonios o nuevas nupcias, lo cual hay que estar claro que Pablo no habla en orden específico aquí, más sí adelante en 1 de Corintios capítulo 7. Igual nuestro maestro hizo una nota referente en el libro de Mateo capítulo 5 y capítulo 19 concomitantemente, donde hizo verdad notas puntuales en lo referente a lo que es el divorcio y nuevas nupcias. En este caso, reitero, la analogía que Pablo está empleando en este sentido es que la ley nos forzaba, la ley nos maltrataba, la ley nos condenaba, la ley nos hacía reo de condenación. Por ello es que cuando miramos el capítulo 7 de Romanos, en los primeros versículos se habla de la analogía del matrimonio, pero cuando empezamos a leer a partir del verso 15, Pablo está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco esto hago, y si hago lo que no quiero, apruebo que el pecado está en mí, así es que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Notamos el verso 24 que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando obviamente de lo que es esa naturaleza, pero también enraizada en lo que es la ley como sentencia punitiva, la ley como sentencia de castigo, la ley como sentencia de muerte. Entonces el verso 25 contesta, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me ha librado de la ley, del pecado y de la condenación. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne soy vendido al pecado. Ojo con el texto. Entonces el apóstol Pablo pues está señalando porque esta ley se revela en sus miembros. Justamente ese esposo que en la analogía el apóstol Pablo pues está tratando de apuntar para llevar un poquito de luz y claridad a la gente, pues lo está haciendo dentro de ese contexto. Por lo que nosotros tenemos que estar claros que lo que Pablo aquí está queriendo apuntar y señalar, obviamente, es cómo la ley nos hacía reos de muerte. Por eso en el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, nuestro nuevo esposo, que no es la ley, sino Cristo, ahora no estamos en condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí cierra la cita en el texto base griego, no sigue más adelante, porque la adición que se le hizo, o la interpolación, como le llamamos en teología, es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Eso no está sustentado en el texto griego, más sí la primera parte del texto. Entonces, en función de lo que quiero apuntarles aquí, para dejar claro la nota de la inquietud del hermano, y espero lograr que con esta nota pueda satisfacerle a él y quizás a cualquier otro que igual tenga la misma inquietud. De nosotros aquí la necesidad de poder entender a perfección lo que el apóstol está queriendo. De hecho, en el verso 14 del capítulo 6, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no están sujetos a la ley, sino bajo la gracia. Y me gusta esto. La ley se enseñoreaba del individuo porque había en los individuos y existe en los individuos la incapacidad, o no existe la capacidad para poder cumplirla. No existe. Ahora vivimos bajo la gracia. Quiero ubicarme en este entonces sentido. Estamos hablando de la ley de la gracia, o la gracia en el orden específico. La gracia, para los griegos, es el charis, o charismata, ¿no? Que es darle algo a alguien que no lo merece. Desde el contexto hebreo que me gusta más, Hanat dice que es Dios hacerse sustancia con un individuo y desde allí dirigirlo al cumplimiento de su voluntad. Entonces, cuando Pablo hace esta analogía, está diciendo ya morimos en Cristo y fuimos anexos a un nuevo esposo que nos trata con amor, que nos trata con respeto, que nos trata con valoración. Y en este caso y sentido estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo, estamos hablando de la raza humana, que reitero, tenía un esposo anterior que era un verdugo, que era un sádico, se llamaba ley. Ahora tenemos un nuevo esposo que es amor encarnado, se llama Cristo.
y Él se hace sustancia con nosotros para desde dentro de nuestra esencia conducirnos al cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. Por ello, como Pablo cierra a los Gálatas allí en el capítulo 5, está diciendo que los que tienen el fruto del Espíritu no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu, que la ley no tiene potestad sobre ellos. Esa ley que lo maltrataba, esta ley que lo esclavizaba, esta ley que lo hacía incapaces de poder agradar a Dios. Por eso el texto sagrado está muy claro, que esto no es por las obras de la ley para que nadie se gloríe, sino que esto es por puro afecto de la gracia divina, la que el Señor pues consagra. Así que, amados del Eterno, estemos suficientemente claros en este caso y sentido, que el Señor nos está apuntando a la necesidad de que entendamos que hemos sido transferidos. Y Pablo, como lo dice allí en Gálatas capítulo, está señalando que el acta de los decretos que eran contrarios también fueron anulados. Esas actas. Ahora, estemos también muy convencidos de esto, que los que vivimos conforme al Espíritu, andamos según, no militamos según la carne. Por eso la ley ya no tiene facultad o no debe tener facultad en la vida de aquel que ha nacido de nuevo y que vive una vida en el Espíritu. Pero aquel, desafortunadamente, que decide vivir en los deseos y apetencias de la carne, no podrá bajo ningún concepto y oportunidad satisfacer las demandas de Dios. Por ello hay que decidir. Aquí Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 1 hasta el 6, hace una nota puntual, que los del mundo se asombran de que nosotros no andemos en la misma disolución que ellos, porque antes vivíamos en esto. Y Pedro dice, basta ya el tiempo que vivimos para agradar y hacer las cosas que agradaban a la carne. Ahora nos toca vivir para Dios en una nueva vida. Una nueva vida. O como consagra Pablo también en Efesios capítulo 4, donde él está diciendo que nos despojemos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y que nos vistamos del nuevo hombre, según Cristo, ¿verdad? Creado según Dios y santidad y justicia de la verdad. El texto sagrado es muy claro y precisa el que nosotros pues lo asimilemos y vivamos de acuerdo al estándar divino, para que la analogía en la que hay aquí con referencia al matrimonio pues se aplique. Ahora, déjenme quizás abrir un paréntesis en este caso. Porque si el verdugo ley maltrataba a la esposa, que era la humanidad, con sus cargas impositivas, con sus maltratos, con una sentencia de muerte todo el tiempo, este verdugo llamado ley, pues generó la muerte, el maltrato, el abuso, el sadismo en esa esposa llamada humanidad. Pero si el esposo, nuevo esposo llamado Cristo, que es la gracia encarnada, pues entregó aún su vida, como dice Pablo, Efesios capítulo 5, verso 22 y en adelante, está diciendo que amemos a las esposas como a Cristo amó la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador, y se entregó a sí mismo por ella. Que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Esta es la intención puntual, cuando hablamos en el sentido de la motivación, para poder interpretar a qué esposo fue quien nos rescató del verdugo. Y recordamos que para que se pueda producir y no estigmatizar como adulterio, porque el esposo tenía que morir, para que entonces pueda el nuevo esposo tenerlo. Aquí ya entonces quiero que afinemos un tanto con esto. Recordamos que el maestro decía, a través de Pablo hablando en Cristo, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh aguijón, yo seré tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Cuando nuestro maestro gritó el teteletais, o consumado es, como decimos en español,
Este consumado es tiene mucho sentido, porque cuando vamos al Coliseo Romano, en el Coliseo Romano, cuando los gladiadores se enfrentaban uno con el otro, cuando era derribado uno de estos contendores, el que estaba de pie, con la espada en la mano, miraba hasta la gradería, donde estaba el faraón, donde estaba el rey romano. Si aquel rey levantaba el pulgar con el like, como decimos hoy día, significa déjalo con vida a tu contendor. Pero si a su vez bajaba el pulgar, le estaba diciendo, mátalo. Y al matarlo, entonces el gladiador gritaba, consumado es. Bajaba su espada y lo decapitaba. Por ello, nuestro maestro, para poder separarnos del esposo verdugo llamado ley, del sádico esposo llamado ley, del que golpeaba, maltrataba, mataba y hacía reo de muerte, nuestro maestro, estando en el madero, dijo, no me estás matando tú a mí. El que te está matando soy yo, por eso la sentencia ya fue dada, consumado es. Y así mató a ese esposo, quedando la humanidad libre para entregarse en los brazos de su nuevo esposo llamado Cristo. Por eso dice el texto Pablo hablando en Romanos, 1 Corintios capítulo 15, me está diciendo, sorbida es la muerte en victoria. Y aquí la expresión es puntual porque en el texto griego dice que Cristo se despegó la muerte, como cuando se pega la gripa, una flema en la garganta, entonces la carraspea y la escupe. Eso hizo nuestro Señor. Se arrancó la muerte y la escupió y la venció, la mató. Muerte, yo seré tu muerte. Entonces el asunto está aquí para poder señalar que la ley nos mató al matarnos, o el matar al esposo en este caso en particular, porque Cristo dijo, yo vine a cumplirla, yo vine a cumplirla, yo vine a sellarla. Ahora la humanidad es libre para amar a su nuevo esposo. ¿Qué está haciendo usted? Usted como creyente. ¿Está amando absolutamente a su esposo o ama más su razonamiento, sus ideas, sus planteamientos, sus opiniones, sus conceptos? ¿Imperan más sus decisiones personales que la voluntad del esposo amante, amoroso esposo, el que entregó su vida por usted? Es importante que lo comprendamos. Es importante que nosotros validemos este planteamiento que el texto sagrado pues nos apunta y nos invita a que todos vivamos en adicción, en santidad, en una relación de matrimonio espiritual, igual físico, con nuestros cónyuges. No hay razón, entonces note usted que a pesar de que era un sádico, la mujer estaba ligada a ese esposo sádico mientras éste vivía. Esta mujer no podía abandonar a ese esposo porque no tenía la facultad para hacerlo. Hoy día pareciera ser que la gente, los matrimonios tienen licencia para separarse de sus parejas por las razones X que se puedan justificar. Pero eso es la dinámica de lo que ocurre en el mundo en el que vivimos. Y desafortunadamente la iglesia no es la excepción. Por lo que nosotros sí tenemos necesariamente que tratar de vivir de acuerdo al estándar divino. Vivir de acuerdo al estándar divino traerá el nivel de satisfacción que todos necesitamos. Por lo que se hace absoluta e impostergable la necesidad de que así se haga. Para concluir con esta nota, recordamos que las únicas tres causales que justifican el divorcio y un nuevo matrimonio de acuerdo al texto sagrado, la Biblia, dice el Señor Jesús, la muerte de uno de los cónyuges, Mateo capítulo 5, el adulterio, Mateo 19, 8 y 9, y 1 Corintios capítulo 7 habla de que el impío no consista en vivir con el creyente. Son las únicas tres causales. Así que después las invenciones de que alguien tiene en un momento determinado, o las ideas o situaciones de momento, entonces no son validables de acuerdo a la palabra de Dios.
sirva esta nota y quizás logre satisfacer la necesidad del hermano. Así que bendiciones y paz para todos, amados del Eterno. Muchas gentes tengo aquí en línea, por lo que quiero saludar así rapidito. Wow, son bastantes, pero quiero saludar a algunos de los que están aquí. Dios te bendiga, Roberts, allá en Arroyo Barril, Samaná. Nos vemos.